Saludos a todos. En esta sesión vamos a estudiar las aplicaciones de algunas fórmulas básicas, tanto de derivadas como integrales. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la fórmula, prácticamente la definición de la derivada, ¿no? Si en este caso podemos calcular la derivada de cualquier función aplicando límites e incrementos, ¿no? Aquí la delta x representa incremento, ¿no? Entonces, se entiéndase por la derivada al aplicar, a dividir la ecuación de incremental de y entre la ecuación incrementada de x, ¿sí? Pero eso aplicándole límites con delta de x cuando tiende a cero, ¿no? Esa es realmente la operación que se hace a la operación de la derivada, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con la primera fórmula. Nos dice que la derivada de qué? De una función constante. Por ejemplo, de una función constante, en este caso es 0. Por ejemplo, si tengo, vamos a llamarle una función y igual a 5, ¿no? La derivada, si yo derivo la función y, en este caso, por ejemplo, puedo también escribir la función derivada con un apóstrofe. Entonces, por lo tanto, aquí sería 0, ¿sí? Esa sería la aplicación de la primera fórmula. Pero ¿qué pasa ahora si tengo una constante? Pero a esa constante le voy a agregar la x. Tengo la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Okay, ahora sí ya tengo la variable independiente, entonces tengo una constante y la variable x, ¿no? Entonces, si a esta le calculo la derivada, entonces el resultado va a ser igual a la constante. Entonces, en este caso, podemos decir que la x aquí ya no la escribimos y quedaría solamente la parte constante, ¿sí? Esa sería la primera operación. Ahora, ¿qué pasa? Prácticamente esto sería la fórmula esencial, ¿no? De la derivada. Si yo tengo una función, la función variable independiente, pero a cierta potencia. Por ejemplo, si yo tengo y igual a ¿qué? A 5x al cuadrado, ¿no? 5x al cuadrado, ¿no? Entonces ya lo tengo de esta parte. No tengo una constante, tengo x, pero lo tengo elevada a una potencia, ¿no? Puede ser al cuadrado, puede ser el número que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Si dan cuenta, la fórmula me dice que el exponente o la potencia va a pasar como coeficiente, o sea, va a pasar multiplicando a la función y a la potencia le voy a restar 1, ¿ok? Entonces vamos a aplicarlo. La derivada de y en este caso sería que pasa con n, pasa multiplicando. Entonces aquí lo escribimos multiplicando 2 por 5 x, pero aquí a la potencia le restamos 1, menos 1, ¿no? Entonces esto simplificándolo sería, realizamos la multiplicación y aquí realizamos la resta, 2 menos 1, 1, ¿no? Recuerden que la potencia 1 y coeficiente 1 no se escriben, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos escribir simplemente 10x, ¿no? Entonces, la derivada de 5x al cuadrado sería 10x, ¿sí? Esa sería en cuanto a la tercera fórmula, ¿no? Esta es la fórmula esencial, por así decirlo. Okay, vamos a escribir otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos 3 medios, ¿sí? De x, 3 medios de x al cuadrado, ¿no? Su derivada sería igual a ¿qué? El 2 pasa multiplicando, aquí tenemos la constante, ¿sí? La constante no pasa nada con la constante, esto va multiplicando, y aquí sería x, ¿sí? 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces aquí el resultado sería, aquí multiplicando, si se dan cuenta, cuando tenemos esto, un 2 arriba y un 2 abajo, están dividiendo, pues es 1, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que este 2 se elimina con este 2, ¿no? O 2 entre 2 igual a 1. Entonces, ¿qué? Me quedaría 3x en este caso, ¿ok? Vamos a ver otra función, y, por ejemplo, igual a 7x a la cuarta, ¿no? Entonces, su derivada sería, bueno, el 7, perdón, el 4
4 pasa multiplicando y multiplica a lo que tenemos aquí y a la función le restamos 1, ¿no? Por lo tanto, aquí la derivada de esta función sería, aquí sería 28, 104, 28, x al cubo. Ok, y esas serían sería la aplicación de estas fórmulas básicas, ¿no? La siguiente fórmula que me dice, si tengo un polinomio, en este caso estamos manejando hemos manejado funciones de monomios, ¿no? En este caso sí manejamos polinomios, o sea, varios términos, pues cada término tengo que derivarla por separado. Vamos a hacer un solo ejemplo, ¿no? Vamos a borrar aquí primero. Por ejemplo, si tengo una función, tengo que y es igual a 5 más 2x menos 4x cúbica, ¿no? Entonces lo que yo al aplicar la derivada, quiere decir que voy a derivar cada término, ¿no? La derivada de una constante es, una constante es 0, ¿no? Entonces vamos a escribir el 0 ahí para que ustedes sepan de dónde sale, ¿no? La derivada de 2x, ¿ok? Cuando tengo una constante y la x, bueno, solo me queda la constante, entonces aquí sería 2, ¿no? Y la derivada de cuando tengo ya una potencia, la potencia pasa multiplicando, entonces aquí sería menos 3, que multiplica 4, pero aquí le resto 1 a la potencia, ¿no? Entonces ya simplificando, el 0 no lo escribimos, aquí sería 2 menos 4 por 3, 12, x al cuadrado, ¿no? Entonces este sería el resultado de la derivada de un polinomio, ¿no? Entonces hay que derivar las partes. Derivar, en este caso tenemos u sería el 5, la b sería 2x, y la w sería 4. Y esa función puede seguir, ¿no? Puede ser la cantidad de términos que se, que se nos presente, ¿no? ¿Ok? Ahora tenemos, esto es una fórmula general, ¿no? Cuando tenemos una constante que multiplica a una función, por ejemplo, aquí nos dice que vamos a derivar la función, pero la constante siempre la vamos a sacar fuera de la operación. Por ejemplo, si tenemos 10x al cuadrado, ¿no? Lo que nos está diciendo que yo voy a derivar, si es una representación de derivada, x al cuadrado. Quiere decir que yo voy a derivar simplemente o nada más la función, ¿no? Esto lo aplicamos en esta parte, es semejante a esta, ¿no? ¿Qué pasa con la constante? Ahí tenemos la constante. Lo único que estamos derivando es la otra parte. Y la derivada de 10x, bueno, sabemos perdón, de x al cuadrado, pues sabemos que es el coeficiente pasa multiplicando y aquí le restamos 1, por lo tanto queda 1, ¿no? Entonces aquí podemos decir que tenemos, el resultado sería 20x, ¿no? Esa sería en la aplicación de esta fórmula. Ok, aquí tenemos otra formulita, si se dan cuenta es ir aplicando las fórmulas, ¿no? Estas son las fórmulas esenciales, pero ahora si tenemos el producto de una función, que sería el producto de una función. Si yo tengo una función que es igual a 2x, ¿sí? Que multiplica a 3 menos 7x al cuadrado, ¿no? Ok, aquí tengo una función. Esta es una función, esto vamos a llamarle u, ¿sí? Y esta b, ¿sí? Tenemos u por b, obviamente tenemos una función que es el producto de dos funciones, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí vamos a seguir la fórmula. Me dice que voy a agarrar y voy a escribir u. ¿Cuál es u? 2x, ¿no? Ok, escribo 2x, ahí está 2x, pero esa va a estar multiplicando por la derivada de b. Ok, entonces aquí voy a denotar la operación nada más aquí. Aquí, ok, de entre dx, ¿sí? Aquí vamos a borrar
Quiere decir que voy a realizar la derivada de db. Aquí está la derivada más, bueno, vamos a escribirlo aquí abajito para que puedan visualizar bien. Ok, tenemos más, acuérdense. Entonces lo mismo más, ¿qué cosa? B. ¿Dónde tenemos B? Ok, escribimos toda la B como tal, ¿no? Porque es lo que me está diciendo la fórmula. 3 menos 7 x al cuadrado, ¿no? Esta sería la B, pero ahora por la derivada de U. U es esta, ¿no? Entonces voy a escribirlo de 2x de x, ¿sí? Esta operación me está diciendo que voy a aplicar la derivada, ¿no? Ok, entonces ahorita ya aplico las derivadas. Aquí es 2x, esto pasa. Ahora voy a derivar esta función, 3 menos 7x, ¿ok? Entonces aquí voy a aplicar, aquí voy a aplicaría ¿qué fórmula? Pues la de u más b, ¿no? Porque aquí tenemos un binomio. Entonces, por lo tanto, aplicamos primero derivada de 3, sería 0, ¿no? Lo vamos a escribir así para que ustedes sepan de dónde está saliendo ese 0. Ahora, la derivada de menos 7x al cuadrado, ¿ok? Menos 7, el coeficiente, la potencia pasa multiplicando y acá le restamos 1, quedaría 1. Entonces queda de esa manera, ¿no? ¿Ok? Más 3 menos 7x, ¿ok? Y aquí tenemos otra operación, o sea, la derivada de 2x. ¿Qué pasa con la derivada de 2x? Podemos aplicar esta, ¿no? Constante y x. ¿Es igual a qué? A la constante, o sea, a 2. Simplemente a 2. Muy bien, aquí tengo. Ahora sí, voy simplificando. Aquí escribo 2x que multiplica. El 0 ya no lo escribo. 2 por menos 7. Menos 14x, ¿no? Más, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? El 2 que multiplica. Bueno, vamos a desarrollarlo, ¿no? 2 por 3, 6. Ahora aquí es menos 2 por 7, 14x al cuadrado, ¿no? Muy bien, aquí también puedo realizar esta multiplicación. 2 por 14 sería 28. Más por menos, menos, ¿no? Menos 28, x por x, x al cuadrado. Ok, menos 14x, aquí voy a agrupar, voy a escribir primero este término, luego el término numérico. Entonces, por lo tanto, aquí puedo simplificar, ¿no? Menos 28x cuadrada, menos 14x, puedo realizar esta suma porque son términos semejantes, ¿no? Tenemos la parte literal y la potencia son iguales, por lo tanto son términos semejantes. ¿Ok? Aquí cómo quedaría la suma. ¿Ok? Los dos son números negativos, quedaría menos 42 x al cuadrado. Y aquí sería más 6, ¿no? Entonces, esa sería la derivada, ¿no? Todo aquí ya podemos escribir como derivada, ¿no? Porque estamos aplicando ya la fórmula, la derivada de y igual a 2x por 3 menos 7x al cuadrado, ¿no? Entonces aquí estamos aplicando que la derivada de u por b. ¿Ok? Vamos a darle hasta aquí. Las demás fórmulas es simplemente ir aplicando las fórmulas, ¿no? Ok, vamos a tomar un poquito sobre las derivadas de funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente si tengo y igual a ¿qué? 0 de x, ¿sí? Entonces su derivada va a ser igual a ¿qué? Coseno de u, en este caso u es x, pero multiplicado por la derivada de u, ¿no? Entonces aquí sería perdón, la derivada es coseno de x, porque u en nuestro caso es x, pero lo multiplico por la derivada de u. Entonces u es x. ¿Cuál es la derivada de x? Pues es 1, ¿no? Y aquí lo podemos comprobar. La derivada de x sería 1, ¿sí? Porque es su constante. Ok, entonces, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, igual podemos
identificar rápidamente, por ejemplo, la derivada, la función coseno, ¿no? Por ejemplo, coseno de x, ¿no? Entonces es seno de u. Su derivada es igual a seno de u, ¿no? Muy bien, tenemos igual tangente, y igual a tangente de x, entonces su derivada es igual a ¿qué? Secante cuadrada de x, ¿no? Por du entre x, ¿ok? Entonces, pero bueno, esa sería la aplicación de funciones trigonométricas directamente, ¿no? Pero ahora sí vamos a escribir de esta forma, por ejemplo, seno de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si se da cuenta, bueno, vamos a aplicar la fórmula. La derivada de seno dice que es coseno de u. Entonces yo escribo coseno de x al cuadrado, pero por la derivada de u. O sea, voy a escribirlo acá, ¿sí? Entonces, recordemos que en esta parte, pues la derivada, aquí puedo escribirlo así, ¿no? Derivada de x, pero la derivada de u en este caso es 1, entonces por lo tanto, aquí tenemos un coeficiente 1, por lo tanto queda simplemente coseno de x, pero acá es x al cuadrado, u es x al cuadrado, entonces aquí voy a escribir igual, voy a aplicar la fórmula que me dice que es por la derivada de u, ¿ok? Y u es x al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí sería coseno de x al cuadrado y la derivada de x al cuadrado sería 2x, ¿sí? ¿Ok? Entonces la derivada de la función seno x al cuadrado pues sería esto, ¿no? Entonces recuerden que u más que nada se nos convierte en u cuando tenemos x con un coeficiente, tenemos x con a una potencia, o por ejemplo, aquí esta parte, si tuviera yo y igual a seno de 2 más x, ¿sí? Entonces voy a aplicar, aquí sí tengo que calcular la derivada. Aquí también estoy calculando la derivada, pero la derivada de x, o sea de u, es 1. Entonces, por lo tanto, aquí queda más simple, ¿no? Pero en este caso, u, aquí recuerden que u podemos tener la expresión que queramos, ¿no? ¿Ok? Y así es de la misma manera con las otras funciones trigonométricas. ¿Ok? Eso sería con respecto a la aplicación de fórmulas básicas eh, de la derivada, ¿no? Tenemos las funciones algebraicas normales, que recuerden, por ejemplo, aquí puedo tener, aquí ya vimos la de u por b, ¿no? U por b en este caso, pero aquí u puedo tener una función trigonométrica, una función logarítmica, etc. Entonces, en la forma me dice que aquí, por ejemplo, en el segundo término es b por la derivada de u. Si aquí tengo una función trigonométrica, entonces la derivada de u aplicaría alguna de estas fórmulas, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es donde no es en las derivadas, si tenemos una función un poquito más estructurada, más compleja, por así decirlo, entonces muchas veces no solamente voy a aplicar una fórmula, sino voy a ir aplicando fórmulas, las que sean necesarias, ¿no? Ok, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer u por b, pero manejar una función trigonométrica. ¿Sí? Aquí en este caso vamos a escribir y igual a qué. Vamos a escribir 3x a la 4 que la vamos a tener multiplicando por la función seno de 2x, ¿no? Seno de 2x. Ok, entonces aquí tenemos u por b. Bueno, vamos a aplicar u por b, ¿no? Me dice que la derivada es u, la escribo tal como la tengo, y es la 4, pero voy a multiplicar, voy a multiplicar por la derivada de b. ¿Ok? La derivada de b, seno de 2x, pero seno de 2x, sabemos que la fórmula es, ¿ok? Es coseno de u por la derivada de u, ¿ok? Entonces vamos a aplicarlo, aquí tendría coseno de 2x por la derivada de u, en este caso la derivada de u sería 2x, por lo tanto la derivada sería 2, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya apliqué, sigo utilizando la fórmula de u por b, ¿no? U por b. Esta parte es lo único que he desarrollado. Entonces me dice que es más que
más b, que b es seno de 2x, entonces yo escribo seno de 2x, ¿no? ¿Ok? Multiplicado por la derivada de u. La derivada de u en este caso sería esta parte. Entonces la derivada de 3x al cuadrado, a la cuarta, perdón, sería, aquí es una multiplicación, 3 que multiplica a la 4 y el exponente le restamos 1, quedaría en 3, ¿no? Y este sería el resultado de esta derivada, ¿no? 3x a la cuarta por coseno de 2x, ¿no? Que es 2 veces coseno de 2x, ¿no? Más seno de 2x por, aquí, vamos a realizar la multiplicación, 12x al cubo, ¿no? Ok, y ese sería el resultado, ¿no? De nuestra derivada. Si se da cuenta, aquí aplicamos dos fórmulas, ¿no? Y así sería la aplicación de la fórmula, ¿no? Aparte, pues existen otros métodos para derivar, ¿sí? Pero estas serían las fórmulas básicas, ¿no? Que les va a ser de utilidad para la materia de física 1. Ok, en esta parte vamos a estudiar a grandes rasgos la aplicación de las fórmulas de integrales, ¿no? Entonces, entendemos cómo integrar la operación inversa, ¿no? La operación inversa de las derivadas, es decir, llegar a una ecuación, si una función la derivamos, por ejemplo, si tenemos y igual a 2x, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos la derivada, en este caso sería que 2, ¿no? Nada más 2. Entonces, si yo tengo la función, en este caso le llamamos función, vamos a llamarle una función diferencial, ¿no? ¿Sí? Es una función diferencial, o sea que está derivada, ¿no? Aquí lo que hacemos es simplemente calcular o colocar la de x, ¿no? 2 por dx. Entonces, si nos damos cuenta, esto y esto son semejantes, ¿no? Podemos decir que son lo mismo, ¿no? Solo que aquí está escrito en términos de diferenciales. Tenemos una de x al final. Entonces, si nosotros queremos regresar a su función primigenia, ¿no? Entonces necesitamos aplicar esta operación. Entonces, si me dice que tengo la integral de a de x, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos aplicar la integral de y, pues igual sería integral de 2 de x, ¿no? En este caso, a es una constante, aquí está 2, y tenemos la diferencial de x. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A, que sería la constante, o sea, 2, pero x. Entonces, aquí va a aparecer la x, ¿no? Entonces, la integral de y, en este caso, sería 2x, ¿no? Si dan cuenta, aquí lo que hicimos es derivar, está. Y ahora lo que hicimos es escribirlo en expresión de diferencial y luego aplicamos la integral, entonces llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces aquí, solo para que se den una idea de qué es la operación inversa, ¿no? La integral. ¿Ok? Entonces, pasa, pues, si tenemos una función y tenemos una constante, al igual que la derivada, la constante la sacamos fuera, ¿no? E integramos la función realmente. Si tenemos un polinomio de una función polinómica, entonces lo que hacemos es integrar cada término, ¿no? Cada función vamos a integrar. ¿Ok? Este es un método ya de integración por parte, no lo vamos a ver, pero vamos a analizar la fórmula básica, ¿no? De la integración. Si nosotros tenemos integral de x, x al cuadrado de x, ¿no? Vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, el resultado es que, ¿qué me dice la fórmula? Que a la potencia le voy a sumar 1, ¿sí? Entonces, aquí sería, vamos a dejarlo escrito, 2 más 1, y esa n más 1 también lo voy a pasar como denominador, 2 más 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, y aquí recuerden siempre que hagan una operación de integración, vamos a agregarle una constante, ¿no?
Entonces aquí el resultado ya simplificado sería x a la 3 entre 3, ¿no? Más la constante de integración. ¿Ok? Entonces esa sería la aplicación, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a analizar la misma fórmula, pero ahora sí utilizando el concepto de U, ¿no? O sea, de función. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 2 más x al cuadrado, esto a una potencia, ¿sí? Y aquí tengo, aquí voy a tener la derivada de lo que tengo aquí, sería, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos observar acá? Dice, la integral de 2 más x al cuadrado al cubo, multiplicado por 2x, ¿no? Aquí vamos a poner la de x, ¿no? Porque es en forma de diferencial, ¿no? Entonces, aquí el resultado sería, ¿ok? ¿Qué podemos observar? Aquí tengo, esto es u, ¿no? ¿Ok? Aquí tengo u y a la n. Bueno, u está a la 3, ¿no? Pero aquí me dice que está multiplicado por du, o sea, la derivada de u lo debo de tener afuera. Entonces vamos a analizar esta parte, este 2x, y efectivamente la derivada de 2 es 0, la derivada de x sería 2x, ¿no? Entonces, por lo tanto, si de esta forma esto se llama integrales directas, ¿sí? Porque prácticamente aquí puedo observar directamente la aplicación aquí de la fórmula. Entonces, lo único que hago es aplicar la fórmula, ¿no? Entonces, aquí me dice la fórmula que es un más 1. Entonces, u es 2 más x al cuadrado. Y n más 1, pues en este caso sería 4, ¿no? Aquí dividido entre 4, igual, y simplemente, esto sería todo, ¿no? Más la constante de integración, ¿no? Esa sería una integración directa, ¿no? Con forma directa. Bueno, aquí sin integrales existen varios métodos de integración, no la vamos a ver, sino aplicamos el concepto de las fórmulas básicas esenciales. ¿Ok? Entonces sería todo en esta parte de introducción, más que nada, a cómo se utilizan, cómo se manejan las fórmulas de derivadas e integrales.